Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sobremesa, la última sobremesa del año 2023. Me parece un poco increíble decir que es la última sobremesa, pero estamos en la última semana del año, así que lo primero que debería hacer es agradecerle a todos los compañeros de Radio Mundo en lo que fue mi primer año de sobremesa. No fue un año completo, pero casi, y en particular a Alexandra Morgan, una enorme productora que me fue guiando en todos los secretos de hacer un programa de radio. Todavía me falta muchísimo por aprender, pero este año fue de aprendizaje, de mucho placer, de mucho descubrimiento. Para mí, un gran placer hacer este programa. Gracias a ustedes también, a todos los escuchas. Como estamos terminando el año 2022, se nos viene el 2023, dijimos, bueno, ¿cómo terminarlo? Y elegimos un tema que es un clásico, pero que al mismo tiempo no para de renovarse. ¿De qué estoy hablando? Creo que es fácil adivinarlo. Del libro del Crandon, del manual del Crandon. Creo que no hay uruguayo, e incluso uruguayo en el exterior, o no uruguayo, pero que alguna vez haya pasado por acá que no conozca el libro del Crandon, porque es un clásico que lleva 66 años, ahora me van a corregir, 65, les voy a presentar a mis invitadas, 65 años, pero que está en alguna de sus versiones, en alguna de sus ediciones, está en casi cualquier casa. Entonces, bueno, nos pareció una buena forma de cerrar con algo que es clásico, pero que no para de evolucionar, que es lo difícil, ¿no? Yo creo que no es tan difícil a veces ser un clásico, sino saber cómo seguir estando al día. Así que bueno, muy bienvenida. Escuchaban recién hablar a Leticia. ¿Ciuffo es o Ciuffo? Sí, está bien. Ciuffo es en italiano y si no, Ciuffo también. Pero ¿cómo dicen en tu familia? Por lo general, Ciuffo. Ciuffo, viste, te lo dije mal. Pero bueno. Me fui al bien. Italiano. Leticia, gastrónoma profesional, egresada de Crandon Gastronómico, profesora de repostería, coordinadora de Crandon Gastronómico. Y también hoy con nosotros Gabriela Cabrera Castromán, licenciada en Comunicación y Bibliotecología, tiene un magíster en estudios organizacionales, es responsable de contenidos digitales en el Instituto Crandon y en Crandon Gastronómico. Ambas son integrantes del equipo de edición del Manual de Cocina y de otras publicaciones que tiene el Instituto Crandon, que ahora vamos a recordar, pero bueno, la idea era homenajear un poco al Crandon, porque tenemos, como yo decía, una excusa, pero no es ninguna excusa, es un gran logro, y es que acaban de darles el libro de oro que da la Cámara del Libro en Uruguay, ¿no? Contanos un poquito, Gabriela, de eso. Sí, en los primeros días de diciembre, la Cámara desde el año 2000, la Cámara Uruguaya del Libro, desde el año 2000, otorga los libros de oro a los libros más vendidos, a partir de los datos que recoge entre editores y librerías asociadas. Son los datos de las elecciones que hacen las personas que compran libros en Uruguay. Una de las categorías, esto es desde el año 2000. En el año 2017, la Cámara introduce la categoría de libro de gastronomía. Antes, en el 2012, nos había entregado un premio a la trayectoria. Porque el libro más allá de la categoría es el más vendido de Uruguay. El libro es el libro más vendido de Uruguay según los datos que aportan los editores y los libreros, porque en el Uruguay no hay un registro formal de libros. Nosotros sí tenemos el registro de todas las ediciones y tenemos 240.000 ejemplares vendidos desde el principio de los tiempos, que fue en noviembre de 1957. En un país de 3,5 millones, no llegamos al y medio, 250.000 de libros vendidos es histórico. Y de un libro de cocina. Exacto, claro. Exacto. ¿Sabés que a mí igual no me sorprende tanto? Porque cuando hay un libro de cocina que se convierte en algo así como en un representante nacional, pasó en otros países como, no sé, con los de Julia Childs, por ejemplo. Sí, Doña Petrona en Argentina. Doña Petrona en Argentina, me hiciste acordar, muy bueno. Se termina convirtiendo en algo que tiene que estar en las casas. Entonces, y además, si le agregás calidad, como en estos casos, y renovación, pero bueno, 250.000 en Uruguay. Sí, es un montón. Es un montón. Es una responsabilidad enorme. Exacto. Sí. Para ustedes que son la generación que está ahora llevando adelante, esto fue, ¿cuántas generaciones pasaron?
No sé. Porque... Bueno, ¿cuántas generaciones? La verdad que nunca No sé. presté atención en ese dato, pero sí somos muchas Hemos las sido personas, mayoritariamente mujeres, ¿verdad? mayoritariamente mujeres. Porque este es un libro que lo Está muy armaron bueno mujeres. Está muy bueno contar esa Ah. historia. No sé cuál de las dos tiene más la Podemos historia. ir en conjunto porque... Bueno, recordemos esto, años Son muchos datos. antes de que existiera el libro, leyendo un poco yo, y además leyendo también el libro de Gustavo Laborde. de Laborde, sí, claro. Donde en un momento a mí me llamó la atención una de las ilustraciones, que es un folleto con recetas de Maíz. Con De maíz. maíz. Yo dije, ¿qué tiene que ver ANCAP con Ah. el maíz? Años 40. En términos cinematográficos es nuestra precuela. Exacto. Entonces, pero yo la verdad no lo sabía. Contá esa historia. En Crandon ya existía en aquel tiempo, desde 1930 aproximadamente, el Departamento de Economía Doméstica. ¿Tá? En el Departamento de Economía Doméstica había misioneras norteamericanas que venían de Estados Unidos. Misioneras metodistas, ¿no? Metodistas Que era- norteamericanas, muy bien la aclaración. Y ellas, entre otras cosas, eran las encargadas de hacer la extensión, servicio de extensiones. Se involucraban con entidades públicas y entidades privadas, y se hacían cargo de recetarios, Claro. demostraciones de cocina, las clases, y demás. ¿Tá? Tenían mucho éxito, eran muy reconocidas, iban a los barrios, iban a las escuelas públicas, privadas, iban al interior, se involucraron mucho con Ana Armanubón de Tron, con las escuelas para el hogar del departamento de Colonia. Y acá tenía un dato que saqué Sí. de creo que de la web de ustedes. En el 44 las profesoras del Departamento de Economía Doméstica dieron 60 clases de cocina sin fuego a pedido de la de Intendencia. la Intendencia. Y antes habían estado en la gota de leche. Porque escaseaba el combustible, además. Claro, Exacto. exactamente. Ese era el problema en ese momento. Bueno, guerra, ¿no? Guerra Pero- Claro, mundial. y ante cada situación ellas Encontraron le el- ponían el método. ¿Tá? Le ponían el método, siempre buscando una cocina que, bien dice Laborde, no es hedonista. La cocina de Crandon es una cocina simple, sencilla y que busca hogareña y práctica. y que ¿no? busca solucionar la buena alimentación. Esa es la El base. objetivo. ¿Tá? Claro. Es la base. Con el ahorro, porque hay un tema de concepción religiosa también. Sí. El buen cristiano, en esta No tira concepción, nada, no tira aprovecha nada. Ahorra todo. todo, exactamente. Muy Entonces, eso está detrás. No está dicho directamente, está detrás, subyace. Claro. No es necesario ahondar demasiado en eso, simplemente explicarlo y explicarlo bien. Esa es como la base. Pero ahí en el 44, 45 empezó esa relación con ANCAP. Sí. Que yo no, era lo que no lograba entender que tenía que ver ANCAP con el maíz, pero supongo que tendría que ver con... Había un excedente de maíz, esa es una de las hipótesis. Ah. ¿Tá? Había un excedente de maíz, se estaban haciendo investigaciones con el maíz como combustible. ¿Tá? Entonces, uno de los directivos de ANCAP, las mujeres estas andaban ahí en la vuelta en aquel Sí. Montevideo y en aquel Uruguay. Y además, uno de los directivos de ANCAP mandaba a sus hijos a Crandon y sabía y contactó a una de las... contactó a Miss Lena May Horner, que era la directora del Departamento de Economía Doméstica en aquel momento. Y les encargaron un recetario con recetas de maíz. Esa es la Y tapa en- que se ve en el libro de Claro. Gustavo. Y en 1946 ellas elaboran, investigan y elaboran un recetario solo con recetas a base de maíz, con base de maíz. ¿Tá? Esas recetas se hizo una demostración en el subte municipal, que parece que estaba programada para 15 días y se transformó en un boom y fueron 45 días. Ellas cocinaban y el ente, ANCAP, entregaba ese recetario, que es un librillo hermosísimo, hermosísimo. Es un librillo con un rulito hermosísimo, hermosísimo, que tiene recetas saladas y dulces solo con el maíz como ingrediente principal. Impresionante. En un país además donde el trigo siempre fue mucho más Eso fue predominante. Eso fue fantástico. Claro. Tiene fotos a color, 1946. Pero eso fue lo que generó el bichito de podemos publicar hacerlo. algo y es un éxito. Podemos sin hacerlo. duda. Y ¿No? ellas daban clases. Despertó el interés, Despertó yo el creo, interés. que en ese equipo lo que hizo este librillo tan lindo y tan querido es eso, despertar el interés, porque el objetivo en todo esto que mencionaba Gabriela recién, siempre está en el poder promover y ayudar a la comunidad. Ese es el objetivo que hasta el día de hoy Instituto Crandon Bueno, a ver, lleva adelante, se- servir a la comunidad. Ustedes hablaban de lo que subyace un poco la filosofía que subyace y tienen razón, pero también digamos que
el Crandon hasta el día de hoy, a pesar de que ha cambiado todo en Uruguay, ha cambiado las costumbres, han cambiado las formas de convivencia incluso, sigue siendo el libro que uno regala a alguien o que se independiza. En mi época era cuando te casabas. De hecho, yo les decía que tengo el del pollo porque me casé en el año 97 y es del 96. Las chicas tienen acá, que después les vamos a mostrar, una línea de tiempo con las diferentes etapas. Yo tengo la del 2000, la del 96 y la del 2013. Que es la edición ampliada, que ahí es cuando empezamos a trabajar fuertemente un nuevo trío, porque aquel también, el primigenio, fue un trío, la profesora Silvia Gilardo, Leticia y yo. Pero para volver a esa historia, siempre se sigue regalando. De hecho, ahí tienen, que está acá, ahora capaz que me lo muestra la cámara, es el libro, pasámelo, Gaby. El del pastel. No, el de allá, el de la izquierda. Este que está contra el micrófono. No, el que está contra el micrófono. Ay, perdón. Porque ese es de Alexandra. Es de Alexandra Morgan, que se lo regaló o la mamá o la abuela. Es el año 79 se lo regaló, no sé de cuándo era, para mi gordita linda. Y es hermoso. Está baqueteado como deben estar los libros de cocina. Esta es la 10ª edición. Más lindo. ¿No? Para mí son los mío libros del año 97 está, le tuve que poner una cinta, pero lo sigo consultando y a mí me parece que cuando están usados es que tienen amor, tienen trabajo, tienen historia. Hablan esos libros, hablan los cristales de azúcar que quedan pegados todavía sin disolverse, algunos pegotitos de aceite, del caramelo que caramelo, la hoja pegada y que cuando querés despegarla se te pierde parte de la receta. Bueno, pero en concreto en el año 46 sale el primer libro. En el 46 salió el recetario, un librillo que es un recetario cortito sobre maíz. Entre el 46 y el 57 pasaron 11 años. En esos 11 años la idea esta cuajó en un libro. Convengamos que en aquel tiempo no tenían las herramientas informáticas que tenemos hoy para la producción de libros, ¿tá? Y ellas se propusieron... ¿Era a mano o pedir recetas o escribir por carta? Y ellas se propusieron un libro que tenía que tener una doble condición, ¿tá? Uno era un texto de estudios para las clases. En aquel hasta aquel momento utilizaban libros en inglés para dar clases de cocina. La cocina era parte de la asignatura Economía Doméstica o Administración para el Hogar, o Home Economics, ¿tá? El primer propósito era... Perdón, formaba parte de secundaria. De secundaria. De la currícula al igual que ahora. Sí, igual todavía que ahora. Continúa. Entonces, para las clases de cocina, de la asignatura Home Eco, les llamaban las exalumnas, necesitaban un texto. Y a su vez, ese libro iba a tener el propósito de llegar a los hogares con una forma sencilla de cocinar, sencilla, efectiva y eficaz de cocinar, que es lo que hablábamos hoy. Claro. De alguna manera, un instrumento de evangelización en este concepto, lo digo entre comillas, concepto. No necesariamente religioso, pero sí un instrumento. Porque tiene que ver con esa forma, con la concepción, ¿tá? Una concepción austera, ¿tá? Que iba a ayudar además a la célula mínima de la sociedad, que es la familia. Y en la medida en que la familia pudiera prosperar, también entre comillas, lo iba a hacer la sociedad. Ese es el concepto. También hay algo emancipador, que parece a priori con los libros de cocina parece que fuera contradictorio. ¿Por qué lo digo? Porque las recetas y las recetas Crandon no dejan mucho margen de acción, más bien como que no dejan nada. Como decís que es emancipador si es un texto restrictivo. Y es emancipador porque después que tú completás ese paso a paso, lográs el producto. Y lográs que tu plato... Y te voy a agregar otro elemento del emancipador. Cuando uno empieza a cocinar con Crandon, que fue como yo empecé a cocinar, después empieza a atar cabos de una cosa con la otra. Claro. Y ahí se te dispara tu propia creatividad. ¿Pero sabes por qué? Clave. ¿No? Porque ellas hicieron un recetario. El primero, ¿se acuerdan? El de ANCAP, el de maíz. Pero después no crearon un recetario. Porque el manual de 1957 y los sucesivos manuales no es un recetario, es un manual, es un libro que te enseña técnicas y métodos. Claro. Por eso no están todas las recetas para cocinar guisos. Pero seguro no que es sabes. Necesario, pero seguro que sabes. Porque el merengue, lo mismo las tortas, ¿verdad, Leticia? Sí, lo mismo con las tortas. Hay distintos tipos de tortas. Ellas me lo explican bien porque yo de cocinar sé en teoría, pero ellas no. Pero vamos a hacer lo siguiente, porque me olvido, si no, de ir a la pausa y me matan. Vamos a la pausa y vamos
vamos a volver para hablar del método Crandon que está detrás de todo esto, ¿no? La forma en que se presentan las recetas, en que se muestra el proceso, en que no es casual, no es que quiero ponerlo así. No. Por supuesto lo han actualizado, pero hay un método que viene casi desde allá, ¿no? Ese es lo que menos actualizamos, ¿eh? Ese Ya es el que menos. volvemos con muchos más datos sobre el libro del Crandon. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Conversando en las tandas, después conversamos cosas interesantes que no quiero que se olviden para que las escuche todo el mundo. Y decíamos, bueno, vamos a presentar un poco, capaz, Leticia, ¿qué es el método Crandon, que se llama el método Crandon y que se refleja en el libro? Bueno, para nosotros el método Crandon es un sello que nos diferencia, que diferencia todas las recetas que están bajo el nombre de Instituto Crandon. No solo las recetas del manual, porque bueno, contamos con una base de recetas dentro de la sección, tenemos otros trabajos editoriales que también están bajo el mismo formato de... Estábamos hablando de tortas, el de dulces, ¿cómo se llama? Bueno, tenemos otros trabajos editoriales. El primero es Carnes, está bajo el nombre Carnes, del año 2009. Después tenemos Panes, del 2015. Y el último trabajo editorial que hicimos fue Tentaciones, que fue del 2020. Se los recomiendo porque pandemia. No es como agarrarle a esas tortas. Y que en breve se viene Panes renovado. Bueno, tenemos Anticipo 2023. O sea, estaremos sentadas acá hablando. El método Crandon lo aplican a cualquiera de estas publicaciones, ya sea una receta sola o un libro entero. Sí. ¿Y en qué consiste? Sí, todas las recetas que están bajo el nombre Crandon mantienen este método. Y bueno, consiste en que la receta se escribe en 2 columnas. La columna que está situada a la izquierda es la que contiene las directivas, la acción, el verbo. Por ejemplo, te vas a encontrar con términos como agregar, batir, mezclar, picar. Son todos verbos, todas acciones. Uh-huh. Y en la columna que está a la derecha es la que tiene el listado de ingredientes, de los materiales que tú vas a necesitar para la receta. Entonces, lo que genera en el lector, ya sea una persona que esté entendida en cuanto a lo que puede ser una receta o entendida en cuanto a los alimentos, y aquellas personas que capaz que no se encuentran tan familiarizados, que la pueda seguir al pie de la letra. Es decir, tratamos de que las recetas sean muy precisas y que estén muy direccionadas. Dorar media cebolla picada, agregar media taza de caldo de vegetales, dorar con 1/4 taza de queso. Bueno, por ahí leía que para ustedes ha sido todo un desafío porque se manejan con el sistema imperial, ¿no? de medidas. Que a mí me encantaba, te soy honesta, porque cuando vos empezás a cocinar no tenés nada. Bueno, yo no tenía nada. Me había mudado ya, no tenía ni medidor, ni... Hoy en día tenemos balanza. Claro. Exacto. O es muy fácil tener una balanza, no sé si todo el mundo tiene. Pero vos con esto, realmente si tenías una taza que son 200 gramos, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Pero ahora se te complicó. Tenemos como varias discusiones dentro del equipo de trabajo porque si bien somos 3 como las que vamos encauzando el trabajo del manual, tenemos un equipo docente atrás y un equipo técnico que la verdad que nos apoya y nos acompaña, ¿no? En cada uno de los trabajos editoriales que hacemos. Y el tema justamente de las tazas medidoras es todo un tema, porque yo coincido con lo que tú decís. Antiguamente, y hasta no hace muchos años, capaz que 5, 6, 7 años como mucho, tener tazas medidoras era algo de lo más frecuente. Seguramente en todas las casas estaba el manual y estaba el juego de tazas y de cucharitas. Hoy en día, y bueno, por ofrecimiento del mercado, la realidad es que podemos acceder a balanzas de cocina muy económicas, que se compran en supermercados o en tiendas, en bazares, con gran facilidad. Y eso hace que, bueno, a veces haya alguna diferencia entre las recetas que nosotros manejamos. Pero también nos vemos afectados por un montón de marcas nuevas, algunas nacionales y otras extranjeras, que ofrecen también el sistema de medidas a través de tazas.
Y hay algunas diferencias con las que nosotros promovemos en el manual. La taza de acá es la de La té. taza de... No, es la taza de medir, no es la taza de té que la gente acostumbra a utilizar en la casa. No sabía eso. Yo No, Claro. porque es la tasa del sistema imperial de medidas. Sí, es yo la ahora tasa lo del tengo, sistema- yo ahora del lo sistema- tengo, pero en del su momento sistema no lo tenía. anglosajón. En Claro. su momento no lo tenía. Ahora lo tengo y Lo me que- encanta, de hecho. Me encanta la taza. Los más que- juegos. sí, me encanta. Claro. Me encanta hacer con taza y cucharas de Sí. medir. Claro. Me parece mucho más fácil que... Es que es muy fácil, que la- Karina, que ese el es el pesaje, tema. pero- Claro, incluso cuando en tu casa hay niños o niñas que cocinan, es más fácil cocinar así. Y además tiene algo, es muy didáctico, porque es Claro. una taza, es media taza, es un tercio de taza. Igual Vas ustedes enseñando tienen- fracciones. Ustedes tienen una tabla que ahora no la Sí, encuentro. está al Sí, principio. tenemos Ahí va, una tabla de donde te dice- equivalencias. Exacto, que te ayudó bastante cuando no... Por supuesto, Y en la tenemos página- la referencia de, por ejemplo, cuánto pesa una taza de harina, cuánto debe pesar una taza de azúcar, a cuánto equivalen 2 cucharaditas de polvo de hornear en gramos, porque también hemos tratado como de atender las necesidades de las nuevas generaciones, Claro. porque las nuevas generaciones hoy están más acostumbradas a utilizar la balanza. Claro. Eso nosotros lo vemos mucho en los salones, en las aulas, en los laboratorios de cocina. Bueno, es un mecanismo que aprenden. Y después cuando aprenden las dos formas de pesar y de medir, bueno, no logran concebir lo positivo que es realmente. Porque, Claro. bueno, no solo saben medir con tazas, sino que saben con tazas y con balanza. Lo que también es impresionante del libro del Crandon es que, por más que ustedes dicen que no es hedonista, lo que significa que no es súper sofisticada, más o menos, porque uno tiene, desde el básico, yo recién estaba mirando la ensalada rusa. Uno dice, ¿quién necesita receta para ensalada rusa? Bueno, yo en su momento necesité. Siempre Además- la papa se pasa. Claro. Claro, Y además, para que quede rico. en el Ese es el concepto tema. Crandon, tú tenés que seguir siempre la receta para que te quede bien. Pero después tenés risotto milanés, risotto de hongos. Me encantan las cosas que me suenan vintage, tipo pilaf de ave, ¿o no? Está lleno de Me de encantan recetas. las cosas tipo de otra época que están volviendo además. ¿sí? Pero Sí. están volviendo de moda a moda, porque nos Volvieron reíamos a en- las cartas de Sí, los restaurantes. sí, nos reíamos por la pavlova. Y Claro. la pavlova está de moda de vuelta. Y Sí. el otro día viene mi hija y hace pavlova en casa. Yo dije, ¿de dónde salió? Yo no comía desde que era chica. El 90% de las recetas de la actual versión, o el 80% quizás, puede haber un 20%, redondeamos en el 80%, corresponde a las recetas de la edición de 1957. Impresionante. Ahí es interesante analizar la cantera de recetas, de dónde surgen las recetas del Sí. libro. Las dos canteras más importantes son la anglosajona, recordemos que los libros que se usaba hasta el momento eran anglosajones, por eso además utilizaban el sistema imperial de Claro. medidas, y ellas eran norteamericanas, eran los libros de estudio que utilizaban. Después están las recetas francesas, porque la Porque es gastronomía de francesa... alguna manera claro. un Esas son referente muy importante. las dos más fuertes. Pero, bien dice Gustavo Laborde en su investigación, las tres mujeres que se encargaron de diseñar este libro, no se olvidaron de las Criollas. recetas criollas. Entonces, hay un montón de recetas criollas que ellas ya conocían, esas tres mujeres eran 2 norteamericanas y 1 uruguaya, ellas ya conocían porque las preparaban acá. Entonces, hay de las recetas que se comían, que no son uruguayas, pero se comían y se preparaban acá. Ellas ya están. Y después hay algunas recetas de América, de otros lugares de América, porque ellas viajaban mucho. Claro. ¿tá? Así se compone el corpus, el fondo de ese libro, del libro de 1957, que no es un conjunto de recetas, sino es un libro que enseña métodos y técnicas para preparar alimentos. Pero vos me decías que casi no se descartaron recetas de esa época. No, No. después a lo largo del tiempo, no solo nosotros, sino los sucesivos equipos de edición fueron descartando alguna receta e incorporando alguna otra, pero son relativamente pocas las recetas. Claro. El Acá libro estaba mirando que yo me despierta muchos recuerdos el libro, más allá de que lo tengo, porque estaba no estaba en mi casa de chica, pero sí estaba en la casa de una señora que me enseñó a cocinar, y la torta de naranja desde ese momento es la mejor torta de naranja de de la hasta el historia. día de hoy. hasta el día de hoy. Viste Hasta que el día Pero de hoy. estas, las galletitas de rollo, que a mí me parecían súper Claro. sofisticadas cuando empecé a cocinar, no eran para nada uruguayas, las No, galletitas de refrigerador. claro, No. no. Pero son las cookies de hoy que están de moda, Sí. ¿no? Sí, las cookies americanas. Las cookies Sí. americanas. El Entonces, capítulo de galletitas Es fantástico. espléndido. Es Sí, fantástico, sí, porque sí. aparte son recetas simples, son recetas
Económicas Mirá, también. El pastel de nueces pecan, Sí. bien americano. Sí. Y después Pero que ahora la- se puede hacer acá, Sí. porque antes no encontraban ni las pecan en La- Uruguay. Las la- no llegaban, exacto. Bueno, eso, ¿no? Eso es importante. Parte de la incorporación de estas recetas que Gabriela mencionaba se da justamente porque nuestro mercado, el Uruguay, empezó a recibir un montón de mercadería que muchos años atrás no llegaba, Claro. o capaz que era muy complicado acceder a Claro. determinada mercadería, más allá de que hoy en día siguen habiendo algunos insumos que son costosos, pero el libro también tuvo que poder brindar recetas con esos productos nuevos que fueron surgiendo y que los consumidores nos estaban pidiendo. Porque esa es otra de las condiciones que tenía el libro de 1957 y que nosotros hemos acompañado. Todas las recetas se pueden preparar con productos que se consiguen aquí. Claro, Por supuesto que productos estacionales, ¿verdad? claro. Está. Sí, sí, sí. De lo Valdrán contrario, más o está. menos dependiendo del Este, tiempo. porque eso del también es- momento de la estación. Pero ese es ¿Y qué grandes modificaciones tuvieron que hacer a lo largo de ustedes y otros equipos, a lo largo de estos 60 y pico de años, dijimos 65 años? 65. Se encaminan a los 70, ya me dijeron que estaban Sí. pensando en la... Hay muchas ideas. Hay muchas ideas. Tenemos Bueno, que empezar a trabajar muchas ya. ideas. Iremos siguiendo la evolución. Pero, ¿qué capítulos agregaron? Yo me acuerdo que en su momento el microondas fue algo que no existía y que lo agregaron. Exacto. ¿Qué otras cosas tuvieron que ir agregando y pensando? Bueno, microondas, seguro Sí. que fue a la década del 70, Congelados sino congelados. Ah, congelados fue primero. Congelados, es cierto. Sí. Y después microondas, porque claro, vino muy a la par, ¿no? Hasta el día de hoy son dos mecanismos que tienen que ir muy a la par, Sí. el congelado y el uso Claro. del microondas. Después, otro capítulo que se renovó por completo en esta edición ampliada de las vasijitas, que Era si no 2013. recuerdo mal, ahí va, del año 2013, iba a decir 2012, que increíblemente ya estamos hablando de 9 años, increíble. Bueno, fue el capítulo de bocados y sándwiches, que ahí la verdad que hubo un Aparece. trabajo en recetas nuevas, en Y en ese disposición, momento, en armado. ¿por qué se evaluó que por el estilo de vida? Por el estilo de vida, pero por sobre todo porque en ese momento, según yo recuerdo, había como que hubo un movimiento muy importante a nivel de catering. Ah, Como que el tema de los caterings empezó a tomar mucho auge. Fue uno de los momentos donde también las carreras en el colegio, las carreras de gastronomía, tenían mucho enfoque en todo lo que era la parte de servicio. Las mesas buffet, era donde las mesas buffet era como la revolución, ¿viste? de Que acuerdo. dónde ibas a almorzar o dónde ibas a Que cenar después y eso se buscabas vino un buffet. bastante para atrás y Exacto. ahora las que sobreviven son los muy buenos buffets, Los ¿no? muy buenos. Que no es fácil, Los que muy no es nada buenos. fácil mantenerlos además. No, porque al principio estaba la idea de que el buffet era algo barato. Ujú. Y bueno, por supuesto que mantener un buen buffet no es nada barato, Nada, todo lo contrario, nada. es muy, muy costoso. Totalmente. Entonces, bueno, y en ese momento, con esa movida, nos dimos cuenta de que el capítulo que nosotros teníamos, si bien era un capítulo muy bueno, bueno, también teníamos algunas recetas que había que darle como un toque distinto, moderno. Y de hecho las presentaciones cambiaron. Algunas recetas se mantuvieron, pero sí cambiaron la forma en cómo se presentan los bocados, porque eso también lo vuelve atractivo. Hoy los comensales tenemos como ese momento en donde nos destinamos a prestar atención a lo que vamos a comer. Claro. Llegamos a un restaurante, pedimos el plato y cuando llega la entrada o el plato principal nos tomamos unos segundos para ver lo que nos están sirviendo. Sí, ha cambiado mucho también, no de todo el mundo, pero cómo uno se para frente a la comida, Claro. ya sea que cocine o no. Hay otra cultura gastronómica, Y otra diría exigencia. yo. Nos Por eso digo hemos que vuelto... deriva de eso, creo. Nos hemos vuelto más exigentes, lo cual hace que los profesionales tengamos que cada vez esforzarnos más y más. Nos vamos a una pausa, me van a matar, están muy entretenida. Y mientras que ellas hablan y nos cuentan esta historia maravillosa, yo voy mirando recetas que, a ver, soufflé de queso. Yo el único soufflé de queso que sé hacer es este. Y te queda siempre bien. Sí, no es Si fácil, no abrís el horno. Y Claro. rico. No, pero no es tan difícil este, ¿eh? Mm. Bueno, no sé. No es de las recetas más fáciles tampoco. No, Tien- pero tiene- bueno, estás tiene haciendo su soufflé, vuelta. estás haciendo soufflé, Sí, vas a tiene quedar su bien. vuelta. Cuesta Tenés que quede tenés que lindo. seguir el paso a paso, porque eso es clave. Claro, exacto. Eso es clave. Bueno, Tú pero tenés ese que es el leer. ese es el Claro, método, el ¿no? método es, tú tenés que leer toda la receta, fijarte que Claro. tenés los ingredientes, ¿tá? Preparar la mise en place, Claro. ¿tá? Y cocinar. Pero seguir. Vamos a Al volver pie de ahora la con la mise en place. Ya volvemos conversando con Gabriela y con Leticia sobre
este muy merecido libro de oro que se lleva, premio de oro que se lleva el libro del Crandon, y bueno, toda esta evolución que sigue y la preparación para los 70. Ya volvemos. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Volvemos con la sobremesa, volvemos a conversar de un libro, pero que en realidad es infinitos modos de vida, mucha creatividad, mucho trabajo de equipo, como ellas venían contando, como Leticia y Gabriela venían contando, y también un punto de partida para miles y miles de personas que empezaron a cocinar con el libro del Crandon. No todo el mundo aprendió con su mamá o su abuela. Por ejemplo, en mi caso fue así, porque en mi casa se trabajaba mucho mi madre y mi abuela. Ellas cocinaban, pero no tenían tiempo de enseñar a cocinar, digamos. Sí me enseñó una amiga de mi abuela un poco, pero mucho cuando yo me vine a vivir sola a Montevideo fue abrir. ¿Cómo eran los bifes que hacía mi abuela? Los voy a buscar acá, que le llamaban los bifes a la portuguesa. Vieron que abrí hace un rato y me aparecieron los pastelitos de los pasteles criollos. Por favor, que los voy a hacer, le prometí a Leticia, los voy a hacer este verano, aunque haya que ir a buscar la grasa y todo, que no es algo la conseguís en supermercados. Sí, ahora está en todos lados, pero yo me recordaba que en ese momento siempre había en casa grasa. En la casa de mi abuela también. Mi abuela también hacía los pastelitos criollos, eran exquisitos. Es impresionantes. Era esperar el día que... No sé por qué esperabas que lloviera, porque podía ser cualquier bueno, día. pero parte de la tradición. Era una gran excusa. Como las tortas fritas. Exacto. Bueno, pero me venían contando, entre los cambios fue primero un poco eso de congelado, freezer, después de microondas, después... Pero hubo otros cambios, porque ahora uno cuando ve incluso hay algunas que dicen sin gluten o sin... Igual antes de llegar a eso, déjame contar, porque seguramente el público está viendo el tamaño de 1957. Y entre el tamaño de 1957 y el de ahora, vemos que hay diferencias. El libro que era un tamaño texto, un día creció. Y creció en el 2000. Es divino también, el de 50. Sí, es divino. Nosotros lo amamos. Un cariño. Lo amamos. Lo cuidamos. En Crandon hay uno solo. Sí, yo tengo uno que mi esposo consiguió luego. ¿En alguna feria o algo? Tuvo años persiguiendo y consiguió uno. Cada vez que estamos en algún medio, después nos llegan fotos. Pero seguro que nuestros oyentes nos van a mandar, porque todos deben tener. Después queremos todas esas historias. Después se los pasamos, porque seguro. Recogemos esas historias. En el año 2000 el libro creció de tamaño, y a partir de ahí se mantuvo en el actual diseño. Permitió agrandar las fotos, pero bien sabe el público, y muchas veces es como uno de nuestros aspectos negativos según algunas personas. Nosotros tenemos muy pocas fotos. Están los paso a paso que tienen fotos y después algunas. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo así con esta tranquilidad de espíritu, porque el libro tiene 1000 recetas. Si nosotros acompañamos cada una de las recetas con fotos, pasamos de un volumen a muchos y no queremos eso. Aparte, volvemos a reiterar el tema de que el manual de cocina no es un libro de recetas. Claro. No es un libro de técnicas. De recetas. Y además tiene un precio muy tortilla. accesible el libro para las 1000 recetas que tiene, porque es un libro del mismo, más o menos del mismo precio, que un libro cualquiera de cocina que sale con, no sé, con 30 o 40 recetas. Entonces, es cierto, tiene pocas fotos, tiene pocas ilustraciones, tiene un fondo blanco, letra negra, los titulitos. Pero esa es su identidad también, ¿no? Sí, muy escueto. Es muy, diferente muy manual. a otras publicaciones que ustedes están haciendo. Donde hay más fotos, panes. Uno no va a buscar, me parece, cuando va a comprar el libro del Crandon, no va a buscar esa producción fotográfica. No, en el manual sería imposible, porque nos transformaríamos en muchos volúmenes.
Y eso dejaría de ser un libro manual, pasaría a ser una enciclopedia, que es otra cosa. ¿Ah? ¿Qué pasa con, porque ahora justo abrí, este es un libro de ustedes, y encuentro que hay correcciones, ¿no? Trajimos En el las testigo. bombas, que las bombas son muy difíciles de hacer, con la masa Sí, yugo, no sé cómo Sí, le llaman igual ustedes yo te acá. interrumpí Pasta y tú querías hablar de... Ahora de la- ahora hablo del gluten, tenés razón. Pero ya que estoy acá, hablemos de las correcciones, porque me imagino que por más que ustedes deben corregir 200 veces, acá la corrección es que las bombas hay que cocinarlas revolviendo hasta que se forme. Cambiar por manga de repostería, se van dando cuenta Claro. de cosas y van cambiando. Sí, Sí. sí, es muy divertido, me causa mucha gracia y la verdad que me encanta ver esas anotaciones. En este caso es una anotación de Silvia Gilardo, que bueno, nada, si nos está escuchando, un cariño inmenso a ella porque bueno, forma parte de este equipo y de grandes discusiones siempre cuando nos Claro. reunimos. Pero, ¿sabes que esto nos pasa también con otras profesoras, ¿no? Ya jubiladas, otras que bueno, ya no están más con nosotros. Y bueno, y Les ahí acercan marca como la cuestión. historia, ¿no? Y los usuarios, y los los usuarios usuarios que nos hacen Sí, llegar también hay nuevas herramientas, Sí, ¿no? Que y antes a- no eran por tan. supuesto. Y a veces empieza a generarse una duda de algo que estaba expresado de determinada manera y que todo No el es mundo, claro. entre comillas, todo el mundo lo entendía. Y ahora no. Y lo leemos y decimos, es que no está bien explicado. Vamos a explicarlo de vuelta. O a veces al revés. Vemos un texto y decimos, ay, esto no está bien. Le metemos mano y queda horrible. Y tenemos que volvamos a 1957. Porque Sí. eso es parte del proceso de edición. Ujú, Cambiarlos. Tenemos una suerte que es poder, si bien tenemos tiradas importantes para el número de Uruguay, Todos los años se imprime. cada Sí, 2 sí. años Cada más dos o años. menos, año y medio. Últimamente, Últimamente la verdad, sí. se ha reeditado todos los años. O sea que pueden hacer pequeños cambios Sí, claro. antes de Estamos imprimir. todo Sí. el tiempo haciendo Por más que no cambios. sea una verdadera nueva No. edición, digamos. Ahí como hay las un que tema me de mostraron ustedes. concepto de edición y reedición y Exacto. reimpresión, es Ujú, verdad. exacto. Pero le estamos llamando ediciones. Por eso esta es la última, es la 40. La 40, la número edición 40. 40. Que es esta blanca. Que es esta. Que es del año 2017, me dijiste. No, No, 2017 es es esta. 2017. 2018. Esta es la siguiente al aniversario. Este yo no lo tengo los más viejitos, pero Esa es la que divino está igual. en este momento en Eh, curso. Exacto. Y Y es ya cambió también la tapa porque nos fuimos a un color mate. Pero Ah, solo en portada. El En interior portada, no, el exacto. interior es coteado. Hay para una que- razón para eso, ¿no? Sí, para que tú puedas limpiarlo. Yo lo he limpiado más Sí, de una vez, pero claro. también algunos, Porque pobrecitos, algunos no quedan. resistieron. Porque vieron que los libros, hoy en día la mayoría de los libros de cocina son mate y las fotografías son divinas y demás. Pero si es un libro que tú tenés en el fogón, tenés que protegerlo. Y Claro. la forma de protegerlo es pasándole un trapito húmedo, que no hay ningún problema. Claro, no, Este, no sí. te afecta el papel y el Hay una salpicón razón. banca. Y hay una razón de la tipografía y del tamaño. La intención es que el libro, que además por el peso que tiene, el libro se pueda abrir bien, ¿tá? Y que tú lo tengas abierto en el fogón y que estés a esta altura cocinando y no tengas que estar haciendo Bueno, esto. yo o el sin lente lo leo perfecto. Claro. Miren qué bien. Pero bueno, nos habíamos quedado con lo del gluten y eso nos puede llevar de vuelta al tema de la lectura, porque sé que también tienen algunas ediciones especiales Sí. para personas que tienen problemas de visión o que no ven directamente. Pero cuéntame un poco cómo salió todo esto, estas nuevas iteraciones, digamos. Bueno, apuntando a esto de atender las necesidades de la comunidad, cuando surgió el tema de hacer una edición ampliada en el 2012, bueno, fue una tirada muy, muy importante, hubo varias ediciones con esa tapa, luego llegamos a la edición aniversario y en la edición aniversario sabíamos que algo distinto teníamos que hacerla. Entonces, bueno, en esa investigación de ver qué podíamos aportarle de distinto por esta edición tan especial, fue que seleccionamos 60 recetas bajo Se nos el cayó el libro, sellito, pero se nos cayó No, tranquilo. primero, bajo el sello aniversario, que son las que tiene el logo, que son recetas características de la sección y que aparte están en el primer manual. Desde el primer manual. En el manual que se editó el 27 de noviembre de Como 1957. la ensalada del oeste, que nunca la hice. Por ejemplo. Que los lleva escones. vegetales verdes cortados en trozos o en juliana, hojas de lechuga, escaro de espinaca, vegetales rallados, apio, perejil, tomate. Ese de toda la vida. Bueno, los escones. Los escones, por supuesto. Los Los escones. escones, por supuesto, sí. Bueno, creemos que los escones fue la primera receta que hicieron las misioneras. Que hizo Miss Malvin. Creemos, Hace porque... ciento- No, fue en 1916, Claro, Gaby. En 1916. Se dio la primera Wow. clase de cocina en Crandon.
que Crandon no estaba en 8 de octubre y Garibaldi que todavía. creen que fue los escones. Sí, creemos. Ahí hicimos una investigación. No, hicimos una investigación con personas vinculadas a la comunidad, por supuesto docentes mayormente, exalumnos y exalumnas, y personas vinculadas al mundo de la cocina hoy. Entonces la pregunta fue, ¿qué cocinó Miss Malvin? ¿Qué crees en función de esta historia? Mayormente el 80% nos dijeron escones. Escones. Pero basado en tu conocimiento de lo que es la cocina en Crandon. Claro. ¿Qué cocinó Miss Malvin? Escones. Porque no tenemos registro. Tenemos registro de la pequeña habitación que acondicionaron y que eran 3 alumnas y que Miss Malvin dio la primera clase de cocina. Y que después, esos cursos siguieron. Después, en 1922, porque este año se cumplieron 100 años del edificio, ¿tá? En 1922... El edificio icónico de 8 de octubre Garibaldi. Cuando se inaugura ese edificio ya contaba con un laboratorio de economía doméstica, más de un laboratorio de economía doméstica. O sea, un laboratorio para dar clases de cocina. Entonces, claro, porque atrás de todo este libro está el equipo que trabaja en el libro, pero todo el resto de Crandon que investiga continuamente, porque la sección en algún momento está a cargo de la sección Economía Doméstica de Instituto Crandon. Lo que quiero decir es que hay mucha investigación, ¿no? En la cocina, sí. De procedimientos, no de química, no solo en el laboratorio, ¿no? Porque bueno, nos encargamos justamente de investigar hasta la parte de texto. De texto. Bueno, Gabriel, contame un poco eso. Bueno, termino con el tema de los loguitos. El logo de 60 años. 60 años. Y bueno, en ese momento ya habíamos comenzado en el colegio con las clases que estaban enfocadas a las personas que deben alimentarse sin gluten o que quieren alimentarse sin gluten. Eso fue en el año 2012. Y bueno, quisimos contribuir a esta comunidad de personas que consumen sin gluten y quisimos identificar todas las recetas del manual de cocina con un loguito que, bueno, es una espiga de trigo con una línea cruzada. Sin trigo. Exacto, sin trigo. Y además incluimos un capítulo sin azúcar. Que bueno, no es lo mismo que un capítulo para diabéticos. Ahí justo ahí, esto, mira. Son aquí sin azúcar, yo no lo tengo. Son recetas sin azúcar. ¿Qué año es este? Este es la edición que aniversario. tenga sin azúcar. Justamente desde la edición aniversario, en el 2017. A partir de ese año, las ediciones siguientes vienen todas con estas 2 recetas, digamos, o estas 2 modalidades de recetas identificadas. Que lo que decís es que, ojo, que no es para diabéticos, porque puede haber cuestiones con carbohidratos, además que pero bueno, es una ayuda. Es una ayuda, para por ellos supuesto. Para las personas diabéticas que saben cómo alimentarse, van a buscar y acá por lo menos se sacan el dulce, el azúcar que puede ser tan complicado. Son recetas sin azúcar. En un momento nosotros, quisimos... de peras y chocolate sin azúcar. Sí. Quisimos basarnos, pensamos en una comunidad celíaca, pensamos en una comunidad diabética y nos dimos cuenta justamente por la investigación que hacemos, porque nos asesoramos con compañeros, con personas entendidas en el asunto y logramos darnos cuenta de que no vamos a hablar de las mismas recetas para una persona que es diabética y para una persona que necesita una dieta sin azúcar. Claro. Son conceptos distintos, son dietas distintas. Y bueno, ustedes sacaban la receta, después el nutricionista o el médico se encarga del resto, pero acá dan las opciones. Exacto. Pero ustedes fueron un paso más también y generaron una edición en braille, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bueno, la verdad que en el 2017, cuando logramos terminar esta edición aniversario, que fue una tirada de 7.000 ejemplares, que tuvimos la alegría y el orgullo de vender estos 7.000 ejemplares en 40 días. La verdad que fue una emoción tremenda. Es muy lindo ser parte de ese equipo. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para seguir esto, ¿no? Para mantenerlo, porque como que eso motiva y el equipo, discute. Y bueno, fue así que la realidad es que hoy no recuerdo bien cómo fue el contacto, cómo se inició el contacto, pero trabajamos con la gente del CES, del Consejo de Educación Secundaria, y con Cerezo, que es el Centro de Recursos para Sordos, y en base a este acuerdo armamos 3 trabajos editoriales. Uno que está escrito en braille, son 20 recetas del manual de cocina que fueron seleccionadas, 20 recetas que nosotros creemos que a la son gente le... Exacto, y que le iba a gustar poder hacer, que están escritas en braille. Y luego tenemos 2 que están escritos en macrotipo,
uno un poquito más grande, en tamaño ¿Qué más... es el más- macrotipo? Porque la gente capaz que no lo tiene muy claro. es un tamaño de letra diferenciado. Tamaño de letra y un tamaño de libro. ¿tá? Eso. Uno en vertical y en otro horizontal para personas con baja visión. ¿tá? Exacto. Acá utilizamos estándares internacionales tanto Ujú. para armar cada uno de los cada uno de los 3, ¿verdad? El de braille De las y versiones, y de ahí las va. 2 versiones en O sea, hay 2 tipos de macrotipo. Dos digamos, tipos de macrotipo y uno de en braille. Exacto. Este conjunto se hizo gracias al esfuerzo del Instituto Crandon. También participaron, los diseñadores del libro y la casa editorial que nos respalda, porque se distribuyó libremente, Claro, de manera fue un aporte gratuita. a la comunidad, Sí, digamos. exacto. a través de Crandon y a través de estas entidades del Consejo de Educación Bueno, ahora les Secundaria. voy a plantear un desafío, porque podríamos estar hablando de historia y seguro que hay mucho más, pero bueno, vamos a tener otras oportunidades. Pero el desafío es, ¿cuál es la receta favorita de cada uno de ustedes del libro? A mí me gusta la que A mí me Leticia cuesta me mucho. prepara a mí, que es la pasta frola, pero Opa, no, muy la bien. receta es los escones. No, pero el favorito de cada uno, no el favorito del público. No, mis pero es muy favoritas son mi los favorita es la escones. torta de naranja. Mis favoritas son los escones. No sé si puedo ¿Sí? ser Sí, sí. objetiva. No tenés que ser objetiva. Dudo. Podés ser muy subjetiva y decir que Es te que gusta. tengo muchas, la Si- verdad. Si estuviera Te dejo Silvia dos. acá diría cómo es el pastel El pastel de riñones. A Silvia le gusta el pastel de riñones mirá. y la peleamos porque es. Sí, a yo. Ay, a Silvia le encanta. Bueno, pero es que bien hecho, Ah, ¿viste? la torta aquella que hicimos para cuando que prepararon ustedes para cuando hicimos la presentación, la sí, medalla la de medalla oro. de oro. La La medalla torta de medalla oro. de No la oro. conozco esa. Bueno, la medalla de oro tiene una historia brutal porque Torta es medalla. Ustedes cuenten y yo la voy buscando. una torta que tiene el logo del 60 aniversario, porque bueno, es una torta que nosotros la hicimos, que se conserva perfectamente bien por su alto contenido en alcohol. Y se mantiene, por supuesto, refrigerada, alcohol, ¿no? qué maravilla, Sí, ya sí, me- se envuelve en paños. Una vez pronta se envuelve en paños y se conserva refrigerada. Y es una torta clásica que antiguamente las familias, cuando hacían las bodas, bueno, las preparaban. Y los novios se iban de luna de miel y a su regreso la torta continuaba. Son de esas cosas que quedaron en desuso, pero a nosotros nos pareció No la muy... encuentro, chicas, ¿por qué no la ¿Medalla de encuentro? oro? Torta, mármol medalla- de ricota. No, torta torta moca. medalla de oro. Vos que sabés. Y bueno, y nosotros la hicimos para la producción fotográfica de esta edición aniversario, la dejamos refrigerada, tal cual como la receta indica, y el día que se hizo el lanzamiento de esta edición, invitamos a todos los que nos acompañaron, a la prensa y bueno, amigos del colegio, invitamos con esta torta. Y fue brutal porque la verdad que estaba No, deliciosa. la voy a ir a buscar y a probar. Y aún así la Porque conservamos más tiempo debe después. venir también de esas tradiciones, sobre todo anglosajonas, de esas especies de Exacto. de los budines, países- Pudding. de los pudding, pudding sí, ingleses. que duran mucho, Exacto. de escocia, Sí, que se prueban. seguramente. Y que incluso quedan mejor después Cuanto de un más tiempo. tiempo, por Exacto. supuesto. Esa fue como la mayoría de las personas que Ah, estaban pero como- en esa actividad lo recuerdan. Bueno, ¿tá? señores, vayan a buscar la torta, medalla de oro. Los recuerdo- scones no es necesario ni... Hay ni- que los preparen, que los preparen. Bueno, antes de despedirlas, no me quiero olvidar. Primero, saben que volvemos en el 2023, pero hay mucha novedad que, como yo estuve de vacaciones, no pude anunciar. Acá encontramos, sí, era de las que yo me imaginaba. Torta de frutas, medalla de Ahí oro. va, faltaba la por fruta. eso. Claro, es como si fuera un budín inglés, pero muy apretado, muy denso. que queda humedecido por esto que te contaba de que se envuelve en paños Qué y en delicia. bebidos. Viste que la botella del Opa, vino. sí, eso es lo que banca. Bueno, no me quiero olvidar de algunas cosas que han empezado a abrir. Abrió Atípico Comedor, que estuvo por acá hablando con nosotros este año, Inés Marracos, así que felicitaciones. Yo seguramente vaya mañana porque no lo conozco. Felicitaciones a ellos. También abrió Las Espinas, el restaurante de Bouza, pero en Punta Negra, en la zona de Pan de Azúcar, Punta Negra. Y simplemente ya por lo que es la vista 360, vale la pena. Seguramente se debe comer delicioso. También hay que ir a probar. Abrió el rooftop de Gran Hotel en Punta del Este, con una vista impresionante, pero además con unos tragos y muy buena comida. Estuve ahí degustando alguna cosita. Y me dicen, yo todavía no lo probé, que en la barra
está lo que era el Paseo de la Barra, que estaba un poco abandonado, vuelve, está más lindo, y está allí Alice's Coffee o Alice's Café, con muy buena pastelería americana también. Así que, bueno, todo eso. Y Checa en Punta Ballena. De todo esto hablaremos más en detalle, pero para que ustedes vayan picoteando. Y me dejó la historia de Alexandra de Anchoita. Anchoita es un restaurante que está en Argentina, en Buenos Aires, muy famoso, que abre como que te dice, te abro las reservas y en 2 días se terminaron las reservas. O sea, si quieren vayan y en la historia, pero ya no van a conseguir la reserva, no van a conseguir lugar por un buen tiempo. Y ahí sí te pido ayuda, Gaby, que me pases los 2 últimos libros para felicitar también a Lucía Soria. Lucía Soria acaba de sacar Lucía Soria en tu casa, un libro que está muy bueno. Yo ya lo empecé y ya empecé a hacer algunas de las recetas, la de cerdo en particular. Tiene muy lindas opciones, no es una cocina complicada, pero sí con algunos toques que le dan algo diferente que uno a veces tiene ganas de cambiar. Y después también muchas felicitaciones a Rose Galfioni por todo el año es Navidad. Gracias porque me lo mandó para mí, así que lo voy a empezar a leer. Pero como sabemos, Rose tiene un gusto exquisito que combina alguna receta, pero también decoración, flores, coronas, así que bueno, divino para el espíritu de las fiestas. Así que bueno, nos tenemos que despedir del año 2023, pero en particular, además de todos mis agradecimientos que ya los hice al principio para no olvidarme, hoy le agradezco a mis 2 invitadas. Gracias, Leticia. Un placer. Gracias, Gaby. Y Alexandra. Me olvidé de algo que esté bueno que digamos al De final. muchas cosas, podríamos Seguramente, hablar seguro. 1 hora más. Sí. Podríamos hacer un ciclo entero de cada Bueno, uno de los aspectos. Es una idea que estamos manejando. A ver, tendríamos que verla. Muchas gracias, Gaby. Te viajaron nomás. Empiezan todas Nos las vamos. vacaciones. Sí. Decías atípica y estuve a punto de ir, pero abre temprano, así que hoy de noche no voy a poder ir, iré a la vuelta. Mañana al mediodía yo creo que sí. si me da la vida, porque estoy recién llegada a las vacaciones, así que estoy pagando las vacaciones como suele suceder. ¿Y vos, Leticia? ¿Algo que te haya quedado por allí? Del manual, bueno, nada, muchas historias lindas para compartir. Seguramente no faltará oportunidad. Vamos a seguir conversando sin duda porque acá tenemos... ¡Ay! Tire todo. Acá tenemos de la mejor cocina y también sigue siendo un regalo para uno mismo o un regalo para otra persona ineludible a la hora de decir, bueno, quiero introducirme en la cocina. Es un regalo que inaugura etapas, es inaugural. Antes Es inauguraba matrimonios, ahora sabemos que inaugura solterías. También. Nos dicen los libreros que... Independencias. Claro, me voy a vivir independencias, solo, me voy a vivir o me voy a vivir solo, con mi pareja. Divorcios y demás. Sí, nos cuentan los libreros. Los libreros nos cuentan muchas cosas. En eso está muy bueno porque se les amplió el rango, ¿eh? Claro. Se les amplió el rango. Y ahora además se le regala a hombres, antes no era tan común. Bueno, ahora ese fue un cambio, el sujeto de enunciación cambió. Antes era el ama de casa. Sí. Ahora en los textos no. En nuestras conversaciones seguimos imaginándonos el ama de casa. El ama de casa. Sí. Pero porque claro, bueno, nosotros ahora cada vez más hombre que nosotros cocina nos tenemos, y que es el que se encarga de elegir el menú en la casa. Nosotros nos tenemos que imaginar la situación de cocina. Y a veces la situación de cocina cuando nosotros estamos trabajando en la edición del libro. Entonces hacemos mucho el gesto, por lo de la pedagogía de la gestualidad. Claro. Y hacemos el gesto, que ese gesto es el que tenemos que transmitir en el texto. Nos tenemos que ir y yo particularmente me quiero ir con un deseo de muy feliz año nuevo. Ojalá que el año que viene sea bueno en todo lo que pueda ser bueno para todos ustedes. Gracias a todos los lectores que nos escuchan en vivo, que nos escuchan en la web, que nos escuchan en Spotify, que nos comentan, que nos mandan mensajes, que nos dan ideas. Y gracias también a todos los invitados que han hecho posible estas mesas que no son sencillas de armar, pero que son siempre, como les decía al principio, un placer para mí como periodista de escuchar porque aprendo un montón. Y espero que para ustedes también, así que los espero en el 2023. Gracias, chicas. Gracias. Buenas vacaciones. Lo mismo, muchas gracias. Y bueno, felicidades. Feliz 2023. Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra web, radiomundo.uy.